Bien, vamos a hablar de otros temas interesantes. Es mayo y con mayo también viene un asunto de obligación de parte de todas las empresas que es muy interesante y por eso traemos a nuestro mega experto en el tema fiscal, el autor, por cierto, de este libro que es indispensable, Impuestos y Dragones, don Gabriel Cordero. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, arriba San Luis. ¿Cómo has estado? Pues bien, muy contento de tenerte acá. Feliz Día de las Madres para toda tu familia, para todo tu entorno, para ti, para todos. Muchas gracias. Igualmente hago extensivo la felicitación para, para Eva María, que ahora no está ahí en el programa, y también para todo el equipo de producción, para Yolanda, que aunque Yolanda no es mamá, pero pues es como si fuera la mamá del programa. Es la madre naturaleza aquí en todo. Anda tras de nosotros ahí, muy al pendiente siempre, entonces es como si fuera la mamá del programa, y muchas felicidades también para ella y para todo el equipo de producción. Pues qué buena onda tenerte aquí. A ver, cuéntanos qué es esto del PTU. Yo la conozco PTU, el PI, pero ese no se puede decir al aire. ¿Qué es el PTU? Cuéntanos. La PTU son las siglas los contadores estamos muy acostumbrados a decir PTU. Son unas siglas, significan participación a los trabajadores en las utilidades de la empresa. Es un reconocimiento al factor humano por la generación de utilidades en la empresa. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo es una ley muy proteccionista del trabajador, ¿sale? Entonces, esta situación de la PTU, del reparto, de compartirle las utilidades, parte de las utilidades a los trabajadores, se realiza en pocos países en el mundo, México incluido. Pero tenemos las empresas, tenemos que compartirle a los trabajadores el 10% de las utilidades que se generaron del año anterior. Y esto se reparte a los 60 días después de que se presentó la declaración anual. Entonces, como tenemos diversas fechas para la presentación de la declaración anual, tanto para personas morales como para personas físicas, hay que recordar que las personas morales, su obligación venció el 31 de marzo pasado, que fue jueves. Entonces, fue 31 de marzo. Si hacemos la contabilidad de los 60 días, entonces esta obligación vence el próximo 30 de mayo. Pero no así para las personas físicas, porque hay que recordar que no recuerdo si fue hace 15 días o hace 4 semanas que les comenté que la obligación de presentar declaración anual para las personas físicas venció el pasado 2 de mayo porque el 30 de abril, que fue el último día, cayó en sábado. Entonces se prorroga al día hábil siguiente, entonces fue el 2 de mayo. Entonces a partir del 2 de mayo, a partir del día siguiente, entonces empezamos a contar lo que viene siendo hacemos la contabilidad de los 60 días y tenemos que la obligación de las personas físicas de pagarle la PTU a sus trabajadores vence el próximo 1 de julio. Ok, ahí está pues. Entonces, esta es la fecha límite para que se pueda acceder. Exactamente. Entonces, con base en la declaración anual de cada una de estas personas, ya sea físicas o morales, la utilidad que se reportó en la declaración anual, hay que partirle un pedacito, ¿sale? Como si fuera pastel, hay que hacerle una rebanada del 10%. Y ese 10% hay que calcularle, hay que partirlo a la mitad, ese 10%. Y entonces el 50% se calcula con base en los trabajadores que estuvieron laborando en nuestra empresa durante 2021, se les va a repartir con base en los salarios. Y la otra mitad, el otro 50%, con base en los días trabajados. A lo mejor suena un poco complejo. El cálculo es, pues sí, es un poco complejo, es un poco complicado, pero pues para eso estamos los contadores. Claro. Entonces, se divide y se hace este cálculo del 50% sobre los días trabajados y 50% sobre los salarios devengados.
Se hace, en fin, ahí el cálculo. Y lo novedoso para este año, Jesús, es que el año pasado hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde se topó, ¿sale? Se puso un tope a este reparto de utilidades. Y entonces tenemos que el tope es 3 meses de salario de los trabajadores, o bien el promedio de la PTU cobrada por los trabajadores en los últimos 3 años. Entre estas dos cosas, lo que sea más benéfico para el trabajador. Entonces, aquí tenemos una situación novedosa que hasta cierto punto ayuda a los empresarios a no descapitalizarse por el pago de la PTU, ya que está ahora, a partir de este año, está topado. De acuerdo, pues ahí está la explicación general de este tema. Rápidamente, el tip para así práctico, para la gente que tiene que llegar a su empresa a pedir esta prestación, ¿cómo se hace? Pues se tienen, si están laborando todavía en esa empresa, simplemente se acercan a su departamento de recursos humanos y pues tienen que investigar cuánto es lo que les toca de PTU. Ahora, esta situación de la PTU también, como te digo, es un proceso complejo, porque aparte también se tiene que formar una comisión mixta. ¿Qué es esto de la comisión mixta? Igual número de trabajadores, igual número de representantes del patrón. Y entonces, entre esta comisión mixta tienen que analizar la declaración anual y hacer el proyecto que te digo, de partir el 10% y ese 10% la mitad, etcétera, ¿no? Lo que ya dije. Entonces, acá la situación es que esta comisión mixta ya se debía haber formado de por sí, para que ahorita en mayo ya esté listo el proyecto de reparto de las utilidades. Entonces, el trabajador ya debe de estar en conocimiento a través de su sindicato. Si no tienen sindicato en donde laboran, entonces en su departamento de recursos humanos. Si es muy pequeña la empresa y no tienen departamento de recursos humanos, pues entonces directamente con su jefe, ¿no? O con el dueño de la empresa. Entonces, ahí es a donde tienen que acercarse. Obviamente, como ya comentamos al principio de la charla, la Ley Federal del Trabajo es muy proteccionista del trabajador. Si es que el patrón se hace ojo de hormiga y no quiere repartirle las utilidades a los trabajadores cuando realmente hubo utilidades, entonces los trabajadores pueden acudir ante las autoridades correspondientes del trabajo, ante la Secretaría del Trabajo, para pues quejarse, ¿no? Y para levantar alguna denuncia. Estupendo. Gabriel, ¿dónde te encontramos para darle seguimiento a este y otros temas? A mí me encuentran en cualquier red social como Impuestos y Dragones, Jesús, que es, como ya lo dijiste, es el nombre de mi libro, que es el mejor libro de impuestos para no contadores. Estupendo. Entonces, si no tienen ni idea del tema de impuestos, entonces tienen que leer el libro Impuestos y Dragones. Estupendo. Gracias por todo, querido Gabriel. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un abrazo. Al contrario, muchas gracias, Jesús.